Vamos a hablar sobre esta agenda. Gracias a Dios no habíamos avanzado mucho. Me siguen escuchando bien, ¿cierto? Yo creo que sí se está escuchando. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre los principios básicos para entender Vexus. Y de lo primero que vamos a hablar es del efecto Doppler, donde Johann Christian Doppler describe el efecto que posteriormente se llama pues, exactamente como es su apellido, y nos explica que el cambio de frecuencia que se produce en la recepción de las ondas emitidas por una fuente generadora de sonido cuando el objeto productor y receptor de las mismas se mueven uno respecto al otro. Este efecto, entonces, si el objeto emisor se acerca, se reduce la longitud de onda y se detecta una frecuencia mayor. Y el tono del sonido entonces es más agudo. Eso es muy importante porque posteriormente una evolución del Doppler nos habla del Doppler espectral, que ya no quería determinar solo sonidos, sino velocidades de flujo. Esta es una evolución de la teoría del efecto Doppler y nos permite entonces medir las presiones y velocidades por fórmulas de resistencia. Eso nos da un índice de resistencia, un índice de pulsatividad y un ratio entre sístole y diástole o entre flujo mayor y flujo menor. Nos permite entonces diferenciar, eso aplicado a la medicina, qué es una arteria y qué es una vena. Y nos permite decir la dirección del flujo, donde si se acerca va hacia arriba y si se aleja va hacia abajo. Ese doble espectral entonces en los vasos da un flujo de las arterias que no es constante, mayor en sístole, menor en diástole, y eso hace que se grafique como ascensos y descensos de la onda de flujo. Cuando entonces uno ve un doble espectral en las arterias, entonces uno ve un punto PSB, que es el punto más elevado, que corresponde al pico de velocidad sistólica y por eso se llama PSB, y el punto de EDB, que es el punto previo a la próxima sístole, que es el punto telediastólico. Lo otro que se logra ver es el grosor de la línea, y eso es directamente proporcional a la ventana espectral, que ya la explicaré más adelante. Ese grosor de la línea, entonces, nos explica que si la línea es muy delgada, como la siguiente diapositiva, como esta imagen que está aquí, la línea es fina, hay ausencia de señales por debajo de la línea. Esto entonces nos habla de que el flujo es laminar y es el dato definitorio para determinar que sí estamos ante el vaso correspondiente y que el vaso correspondiente además no tiene flujos turbulentos. Lo siguiente que hablamos es entonces que si aparece un flujo como este, que no es una línea fina, sino que toda la onda o que todo el contorno de la línea de pulso está lleno, nos habla de que entonces hay un flujo turbulento que distorsiona el gráfico, aumenta las velocidades, genera anchura espectral y disminuye entonces y ensucia la ventana espectral. ¿Cómo entonces diferenciamos las arterias de las venas? Entonces las arterias generalmente, como es un flujo que se acerca, se dibuja hacia arriba, ¿cierto? Y generalmente, como las venas es un flujo que se aleja, entonces generalmente se dibujan hacia abajo. Eso pues obviamente tiene que ser en la ventana adecuada de acuerdo a la valoración y a la visualización. Cuando nos vamos al ultrasonido, entonces en medicina crítica sabemos que el ultrasonido está usado en muchas áreas del cuidado crítico y que se ha vuelto un estándar de cuidado dentro de las unidades de cuidados intensivos. Ya con el ultrasonido, entonces estamos vigilando insuficiencia respiratoria, shock, diámetro de la vena cava inferior, derrame pericárdico, función ventricular, líquido libre en abdomen, función renal o pues flujos renales, integridad de la pared aórtica, abdominal, torácica, si hay neumotoras, qué tanto compromiso tiene el paciente con su distrés respiratorio que tiene, si tiene TBP o no, si tiene congestión pulmonar, si tiene neumonías y hemos ido disminuyendo las ventanas de problemas asociados a los procedimientos con estos. Las metas en cuidado crítico, entonces, con la ultrasonografía, inicialmente arrancamos con accesos vasculares, posteriormente nos metimos en el cuento de la ecografía pulmonar, luego entonces nos fuimos adentrando en el mundo de la ecocardiografía y de la valoración de la función cardiovascular, y por último, y no tan reciente ya, hemos ido
metiéndonos en la valoración del paciente con shock con ecografía. Sin embargo, nos queda un punto muy importante y es qué pasa cuando el paciente se sobrereanima. O sea, estamos en reanimación y vamos a qué consecuencias tiene la sobrereanimación. Y esto es lo que les vengo a proponer el día de hoy. Les vengo a hablar de Doppler, de flujos pues, y de ecografía y de Doppler para valoración del paciente que está sobrereanimado. Y este artículo del doctor Malbrain, que quizás es la persona que más escribe con el doctor Jean-Louis Teboul sobre reanimación, nos muestran esta gráfica muy conocida por todos ya, que es la estrategia Rose, donde la primera parte de la reanimación, eh, bueno, en este artículo, lo otro que nos quiere mostrar y la estrategia Rose que nos quiere mostrar es que hay un modelo de choque de 4 hits o de 4 golpes, donde la reanimación de los pacientes y el estado hemodinámico de los pacientes genera una lesión a nivel orgánico durante la reanimación, durante la optimización, durante la estabilización y por último durante la evacuación o durante la eliminación de líquidos del paciente. Esos 4 golpes que posteriormente se pueden convertir en un quinto golpe cuando se reanima a los pacientes o una reanimación demasiado agresiva, es lo que queremos evitar el día de hoy. Esto es lo que queremos evitar, el HIT 3 y el HIT 4, donde en el HIT 1 recuerden que los pacientes están hipovolémicos, luego entonces están normovolémicos en el HIT 2. Eh, Ese HIT 2 entonces se va subiendo y va subiendo hasta la sobrereanimación o después a la reanimación hídrica y la sobrecarga de fluidos y posteriormente una nueva fase por la que se convierte otra vez en normovolemia cuando lo comenzamos a reanimar y por último en riesgo de hipoperfusión e hipovolemia. Y esto es un círculo vicioso de nunca acabar, donde los pacientes están hipovolémicos, le colocamos líquidos, generamos edema intersticial, generamos hipertensión intraabdominal, aumento de los líquidos intrapulmonares, compresión mesentérica, hipertensión venosa, y eso nos lleva a que necesitemos más fluidos o que creamos que necesitamos más fluidos para seguir reanimando estos pacientes que probablemente ya están hipertensos y realmente no necesitan más fluidos. Este artículo del doctor Marbrain y del doctor Mari nos muestra entonces que los pacientes que se llevan o sea, aquí lo que querían era, eso es un metaanálisis que nos revisa todos los estudios que teníamos hasta el momento sobre reanimación y sobre el manejo de líquidos liberales versus conservadores y de que cómo los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos y que sobrevivían y no sobrevivían, cómo quedaba su balance líquido hídrico negativo o positivo. Lo importante de todo este estudio es que posteriormente los pacientes que sobrevivieron, la mayoría de esos pacientes estaban en balances hídricos negativos. Y esa fue la primera valoración y la primera apertura, pues que nos abrió los ojos para hacernos caer en cuenta que los pacientes que tienen balances líquidos hídricos muy positivos probablemente sobrevivan menos en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, eso no se ha podido demostrar y los balances hídricos positivos y negativos todavía siguen siendo una discusión en la unidad de cuidados intensivos. Lo que sí ha podido mostrarse es que el incremento de las presiones centrales venosas están asociadas con lesión renal. Y lo importante de esto es que solo con 6 de PVC, miren que solo es 6, ya no estamos hablando de 8 o 12 como nos decía el doctor, Rivers en sus estudios, sino que estamos hablando de 6 apenas. ¿Y cuántos de nuestros pacientes no tienen 6 ya de presión venosa central o aún 4? Eh, Estos pacientes después de 6 es el punto de corte para disminuir la tasa de filtración glomerular y generar lesión en los pacientes. Pero también la sobrevida, aunque no fue estadísticamente significativa y demostrable en este estudio,
sí nos mostró que los pacientes que tenían PVC cercanas a 0,3 probablemente sobrevivían mejor. Y ya sabemos todo lo que pasa con el hombre Michelin, donde el paciente que se pone en sobrecarga hídrica hace una cosa que se llama el síndrome policompartimental. ¿Y cuántos de nuestros pacientes no están así? Están en PVCs de 16 a 20. Y entonces mire todo lo que pasa. Aumenta el edema y la isquemia intestinal, aumenta el edema intersticial y la disfunción pulmonar, hay más compresión de la vena cava, hay además de eso lesión renal, que ya lo sabemos, y que hay oliguria, hay acidosis por la misma disfunción de todos los órganos por el edema, y también eso está asociado a lesión cardiovascular y se lo voy a mostrar más tarde en algunos de los estudios. Y entonces el doctor McBrain, con el doctor Teul y con el doctor Bangal, muestran otra vez este estudio donde dice, miren, los pacientes que mejor les van las unidades de cuidados intensivos, y eso no quiere decir que sobrevivan o mueran más, son aquellos pacientes que se reaniman agresivamente en las primeras 24 horas y posteriormente tienen balances negativos en los 2 días siguientes. Y estamos en esta ventana donde nos damos cuenta que todos los otros pacientes se mueren más. Entonces, reanimemos bien los pacientes inicialmente y posteriormente tengamos balances negativos. Pero entonces, ¿qué es reanimar bien? Y entonces veníamos al concepto y nos fuimos al concepto de qué pacientes son respondedores a líquidos o no. Y comenzamos a estudiar lo que era ser respondedor a líquido. Y lo analizamos bajo 2 puntos importantes: el paciente que estaba en ventilación espontánea y aquel que estaba en ventilación invasiva. El paciente entonces que estaba en ventilación espontánea, comenzamos a darnos cuenta que los pacientes respondedores eran aquellos que tenían IBCs máximos de menores de 2,1, que tenían un aumento del gasto cardíaco con la elevación de las piernas mayor del 10%, y aquellos pacientes que tenían una compresión de la vena cava mayor del 42% a la respiración espontánea. Y que cuando estaban en ventilación invasiva, estos pacientes, los que se consideraban respondedores, eran aquellos que tenían un índice de distensibilidad mayor del 12% de la vena cava. Y miren que ya pasamos de variables estáticas, como la medición de solo el tamaño de la vena cava, a medir medidas dinámicas como son la compresión o la distensibilidad de la vena cava. Y más medidas dinámicas, donde comenzamos PTI, el volumen inyectado, y con esto y con la elevación de las piernas, cómo se correlacionaba con la hemodinamia del paciente. Y esto nos hizo comenzar a darnos cuenta de que teníamos que reanimar objetivamente a los pacientes. Sin embargo, ya llegando a este punto de aquí, nos seguimos dando cuenta que seguíamos sobre reanimando a los pacientes. Y a pesar de que teníamos medidas para decir que el paciente estaba hipovolémico, no teníamos medidas claras para decir en qué momento parar. Y cuando veíamos el paciente con balances de 9, 12, 15 litros, algunos hasta de 30, que hemos visto todos los días en la unidad de cuidados intensivos, decimos, caramba, hay que cambiarle el chip y comencemos a reanimarlos. Pero estamos ya en el punto en que estamos en el pico o en la sobrereanimación, y ya hemos hecho 3 hits a este paciente. Hemos hecho el hit de la hipoxemia inicial, ¿cierto? El de la isquemia por ausencia de líquido, por ausencia de reanimación, por ausencia de perfusión. Luego entonces ese hit 2, que es el de la reanimación agresiva, que genera lesión en glicocálisis y todo lo que ya hemos ido estudiando. Y por último entonces estamos en el hit 3, que es cuando generamos lesión porque hay tanto edema que ya el flujo no llega. Y comienza a aparecer el síndrome de permeabilidad global, y comienza a aparecer la ausencia de flujo nuevamente, comienza a aparecer la hipoperfusión, y comenzamos, y preciso estamos en el momento, ese momento generalmente coincide con el punto en que estamos en mejor recuperación orgánica. Entonces los órganos se vienen recuperando y le generamos un balance hídrico positivo y generamos lesión en él. Pero entonces siempre nos quedaba la pregunta de cuándo iniciar la reanimación.
Y teníamos un concepto importante y es el de pulmones secos equivalen a pulmones felices. Sin embargo, en el congreso pasado me gustó mucho un mensaje del doctor Philip Rolla que dice que probablemente estamos todavía equivocados y que tenemos que tener valoraciones más cercanas a la normovolemia que a la hipervolemia como lo veníamos teniendo, pero no sabíamos todavía cómo hacerlo, cómo determinar la hipervolemia o en qué momento parar la reanimación hídrica. Entonces el doctor Philip Rolla dice, por eso ahora estamos en la época de la tolerancia al volumen más que en la respuesta a volumen. O sea, los pacientes no son los que responden a volumen, sino que tanto de mi paciente tolera que le coloque volumen y que tanto mi paciente necesita, en vez de ponerle volumen, colocarle vasopresor o colocarle otras medidas o corregir su acidemia de otra manera. Y aparece el método Vexus. El método Vexus entonces aparece como un análisis fisiológico, esto no es nuevo, esto es un análisis fisiológico de lo que sucede en el corazón y de lo que en retrospectiva sucede con la circulación. Entonces nosotros nos centrábamos en esto, en el corazón, y nos centrábamos en la aurícula derecha y en la PVC, y bueno, ya estábamos viendo la cava y estábamos viendo la colapsabilidad o la distensibilidad, pero no estábamos viendo qué estaba sucediendo por detrás de esa cava y qué tanto compromiso tenían nuestros órganos hacia atrás desde la hipervolemia que generábamos. Siempre el lado arterial había sido el papel predominante o preponderante en el manejo y teníamos claro cuál era nuestras metas de presión arterial. Sin embargo, el lado venoso siempre había jugado como segundo violín y nunca nos habíamos tenido presentes que el lado venoso era igual de importante, porque el lado venoso es el que nos resta a ese manejo de la perfusión. Recordemos entonces que la perfusión es aquella, o sea, no es la presión arterial menos la PVC, sino que la verdadera perfusión de los órganos se da por la presión arteriolar precapilar, que recordemos que es mucho más baja que la presión central o la presión media, donde está en promedio entre 35 y 40, y la presión venular postcapilar, que si la vemos por acá está más o menos entre 0 y 5. O sea que realmente la presión de perfusión de nuestros órganos está dada por microcirculación y es lo que debemos ir cambiando de lo que hemos venido cambiando en el tiempo el chip y tenemos que ir viendo que la microcirculación es lo que realmente debemos valorar. Entonces teníamos el paciente extubado, tranquilo, con presiones de las medias superiores a 80. Sin embargo, las presiones estaban en el capilar venoso o arterial, realmente estaban en 35 y 40. Y en el arteriolar estaban entonces entre 5 y 10. Y entonces esa resta nos hacía que el flujo que llegaba realmente era de 25 milímetros de mercurio y ese es realmente el valor de perfusión de los órganos. Pero bueno, después de todo esto, entonces, ¿en qué momento parar? Y eh, este es el mensaje. Vexus por encima de cero, generalmente por encima de uno siempre, pero quiero llegar al mensaje de que probablemente por encima de cero es el momento de ir pensando en parar en la reanimación hídrica. Y esto nos lo demostró el artículo inicial del doctor Denau y del doctor Cassi, donde nos mostró que los pacientes que se llevaban a cirugía cardíaca y que se tenían presiones venosas o que tenían el flujo, el Doppler hepático y el Doppler renal alterados, esos pacientes se tendían a generar más lesión renal. ¿Y por qué evaluaron lesión renal y no mortalidad? Porque ya hemos sabido todo este tiempo de que no hemos podido impactar en la mortalidad con la sobrecarga hídrica. Por esa razón, lo que se quiso lograr en este estudio es determinar si estos pacientes se les generaba lesión renal, que era lo que realmente sí habíamos podido impactar con la estrategia conservadora de líquidos. Entonces teníamos 145 pacientes incluidos. De estos 49 pacientes desarrollaron lesión renal aguda. O sea, el 33% de estos pacientes desarrollaron lesión renal aguda
Y la gran mayoría de esos pacientes, de esos 49 pacientes, generaron o tenían pulsatividad del flujo portal elevada y tenían además de eso graves alteraciones del flujo venoso intrarrenal, lo que determinó entonces que estos pacientes, y eso es una de las imágenes del estudio, donde mostraba cómo los flujos portales y los flujos renales estaban alterados completamente. Recordar que los flujos portales y los flujos renales deberían ser flujos venosos no pulsátiles. Y en estos pacientes, como vemos claramente aquí, tienen flujos pulsátiles o la onda se invirtió, como en este portal, donde la onda sistólica se invirtió en relación con la onda diastólica, y este debería ser el patrón que deberíamos encontrar, pero ya lo vamos a revisar más adelante. Entonces, miren los pacientes que tenían flujos portales y flujos renales en patrón 3 o en patrón severo de hipertensión portal y renal, tenían más lesión renal. Y entonces, posteriormente, el doctor Philip Rolla, el mismo grupo, aún el doctor Denault también, deciden crear un segundo análisis de este estudio, es un estudio post-hoc, donde también con toda la valoración hemodinámica que tenían los pacientes cardiovasculares, deciden entonces meter dentro del análisis la disfunción ventricular izquierda, la disfunción ventricular derecha, realizada por ecocardiografía transesofágica. Además de eso, la disfunción ventricular izquierda se definió como una fracción de eyección disminuida por fracción, pues por menor del 40%. La disfunción ventricular sistólica derecha se definió como un TAPSE menor de 16. Y además de eso, por el área del cambio fraccional del ventrículo derecho menor del 35%. También se hicieron medidas de la PVC, también se hicieron medidas y se hizo evaluación POCUS al ingreso a la UCI. Diariamente se le hizo valoración a la PVC y se le hicieron al menos 3 valoraciones POCUS a estos pacientes. Recuerden que todavía no sabíamos que, pues todavía estaba creándose el concepto de VEXUS, entonces esto todavía no se llamaba VEXUS. Compararon entonces los valores de PVC de estos pacientes con lo que encontraban en el, en el protocolo de valoración ecográfica. Y además de eso, péptido natriurético prometa N terminal. Y además de eso, a estos pacientes todos se les midió valoración Euroscore y se les metió también en la valoración de CADIGO para determinar en qué estábamos con los pacientes. ¿Esto hasta qué día? Hasta el día 3 posoperatorio de cirugía cardiovascular, como lo había mostrado el estudio anterior. Y por último, hicieron medición de valoración de vasopresores, donde cada uno de los vasopresores e inotrópicos que se utilizaron por una fórmula o por un índice que se llama el BIS, que es el Vasoactive Inotropic Score, nos ayudó a determinar qué tanto de este BIS, y esto hicieron un análisis subrogado de toda la valoración de los pacientes que tenían mayor BIS, probablemente tenían si se podían excluir y reajustar de acuerdo al BIS para determinar si era el BIS o la terapia hídrica de sobrecarga la que estaba generando la lesión renal. Entonces los deciden clasificar y la clasificación la hacen por 5 patrones VEXUS, donde en los dos últimos, en el D y en el E, no tuvieron en cuenta la vena cava, los 3 primeros sí, y por último entonces los clasifican como normales. En todos los 3 primeros los patrones estaban normales, en el A y en el B todos los patrones tenían que estar normales para estar en grado 1, pero en el C y en el E podía estar normales o medios. Esto lo hicieron para determinar cuál de los tipos de VEXUS iban a quedar determinados posteriormente como la mejor probabilidad para generar lesión renal. Y se dieron cuenta que el VEXUS C era el que más estaba asociado a esta valoración de la probabilidad de generar injuria renal. Entonces es el que vamos a analizar de aquí en adelante. Y es que la vena cava se debe medir inicialmente
Y posteriormente, de acuerdo a los valores de vena cava, se deben determinar los flujos de las suprahepáticas, de la porta y por último de los riñones. ¿Cómo se medía la vena cava? Entonces se medía que a nivel de la aurícula, a 2 centímetros hacia atrás, con un volumen de 8 a 10 mililitros por kilo en el ventilador, durante la respiración espontánea o durante la ventilación mecánica, se medía el índice de se medía el tamaño mayor de la vena cava. Y eso, entonces, si superaba los 2 centímetros, avanzábamos hacia la medición del Doppler hepático o del Doppler de las venas hepáticas. Y miren que nada de esto fue inventado de repente por este estudio, sino que esto se fue sacando de diferentes estudios previos de cómo se debían medir los Dopplers de cada uno de los órganos comprometidos o de los vasos comprometidos. El Doppler hepático entonces se considera ligeramente anormal cuando se compromete el pico sistólico, como en esta segunda imagen que vemos aquí, y que el pico sistólico sea menor magnitud que el pico diastólico. Pero aún hacia el hígado, mientras se considera gravemente anormal cuando el pico sistólico se invierte hacia el corazón. O sea, en este miren que todavía el flujo está hacia el hígado, mientras que aquí ya el flujo está anterior como si fuera hacia el corazón. El flujo portal entonces se define como normal cuando está de esta manera, que es lineal completamente. Cuando hay algo de pulsación, se considera que hay una variación, pero todavía no se considera como positivo. Y por último, se considera como anormal cuando hay un 30 o 50% de pulsatividad y severamente comprometido cuando hay 50% o más. Y por último, el Doppler renal. De las venas renales, recordar que cuando hablábamos de Doppler pulsado, veíamos las venas hacia abajo y las arterias hacia arriba. Entonces vamos a valorar la parte inferior, que es lo que queremos determinar durante las venas. Y se considera realmente comprometido cuando desaparecen los picos sistólicos y cuando solo quedan los picos diastólicos. ¿Por qué se desaparecen? Porque los picos históricos van hacia arriba, pero como se confunden con la arteria o como se meten dentro de los valores de la arteria, pues no se logran medir. Mientras que cuando el pico sistólico, igual que en el portal, van desapareciendo, se van considerando francamente comprometidos. Y lo que yo les decía, el VEX-UC fue el que más se asoció a lesión renal y por eso nos quedamos con el VEX-UC como la manera de medir y de valorar la congestión. ¿Y qué nos dice entonces el VEX-UC? El VEX-UC nos dice entonces que la congestión severa se define como un sistema de clasificación, ya lo habíamos dicho, donde los pacientes tienen compromiso de la vena cava, que está por encima de 2 centímetros, pero que además de eso se considera como grado 1 cuando tienen congestión baja, o sea, cuando tienen congestión que tiene alguna onda anormal. Eh, Grado 2 se considera cuando hay al menos una onda que tiene severa anormalidad y grado 3 cuando tienen más de 2 ondas que tienen severa anormalidad. Y esto explicado desde la fisiología de que todo lo que sucede en el corazón derecho o todo lo que sucede en la aurícula derecha se repercute sobre los órganos en retrospectiva. Y comienzan a aparecer un montón de estudios que todavía no son con toda la rigurosidad científica para determinar que si tienen un, un peso estadístico significativo. Sin embargo, estos estudios sí han mostrado que valorar a los pacientes de esta manera genera balances hídricos menos positivos. Pero bueno, vamos aquí. Vamos el método Vexus, vamos en la clasificación. Ya hemos hablado de todo lo otro, pero por último vamos a hablar de qué hacer ante un paciente con sobrecarga. Y cuando estamos ante un paciente con sobrecarga, entonces el primer estudio del doctor Sanfilippo o el primer review del doctor Sanfilippo nos mostró que los pacientes que tenían sobrecargas hídricas más elevadas tenían más estancia en UCI, más muerte
y más eventos adversos asociados a su sobrecarga hídrica. Pero eso no nos mostraba nada. Y lo que comenzamos a ver con los estudios posteriores y con este metaanálisis que hace el doctor Silverside es que los pacientes que se resucitaban, y aquí no está en conservativo versus liberal, sino que ellos mismos consideran que cuando los pacientes se resucitaban, generaban probablemente más lesión que los pacientes que se mantenían en fluidos eh, de manera conservadora. Entonces, o sea, de reanimar los pacientes también generaba problemas. Y lo demostraron en esto, donde los pacientes que estaban libres de ventilador o sea, estaban más libres de ventilador los pacientes que tenían manejo conservador versus los que se resucitaban. Y también los pacientes que se resucitaban estaban con más riesgo a generar el cuarto hit y el quinto hit. Y aparece este estudio que todavía no ha finalizado. Se arrancó a analizar en el año 2018, donde se comenzó a meter o a valorar el rol de resucitación versus el manejo conservador de líquidos en estos pacientes. Y nos mostró, y este era el protocolo, donde a todos los pacientes que llegaban en sobrecarga hídrica, se consideraba sobrecarga hídrica a todos aquellos pacientes que tenían más de 3 litros en el sistema venoso, y pues por conteo de balance de líquidos diarios, y se les colocaba 5 miligramos de indapamina, se les colocaba 100 miligramos de espironolactona, se les colocaba 0.5 miligramos por kilo de furosemida como un bolo intravenoso el primer día, y posteriormente comenzaba una infusión de furosemida a 0.5 mililitros hora, o sea 5 miligramos hora. Y comenzaron a dividir estos pacientes entre los que se colocaba la infusión y los que no se les colocaba, o los que se les colocaba la intervención y no se les colocaba. Y un estudio que apareció en el Congreso de Medicina Crítica, eso es un estudio parcial, nos mostró, ellos ya pararon el estudio, estamos esperando los resultados finales. Al parecer, en este estudio parcial o en esta valoración parcial, no hubo ninguna diferencia entre el cuidado usual y la intervención de reanimación. Eso entonces nos hace darnos cuenta que la estrategia debe ser colocarle los líquidos necesarios a los pacientes para evitar la sobrecarga hídrica, y que no se debe llegar a la sobrereanimación o a necesitar de resucitación, porque probablemente cuando el paciente está en sobrecarga ya hay muy poco por hacer. Y entonces la estrategia debe ser la prevención, y que debemos evitar además el cuarto hit, que es el riesgo de la resucitación, que es la nueva hipoperfusión, y siempre debemos valorar la microperfusión como nuestro objetivo final. Entonces, al final, quedamos con que debemos comenzar a buscar o ver si podemos determinar cómo funciona esa microcirculación, y en eso se siguen estudiando mucho a nivel nacional y pues mundial. El doctor Ospina Tascón en Valle del Lili, y a nivel mundial siguen estudiando mucho en microperfusión para determinar en qué momento el paciente ya no debe seguir siendo reanimado. No sé, aquí finalizo. Queda abierta la discusión, las preguntas. Bienvenidos todos. Antonio, buenos días. Dígame, profe. Venga, Buenos días, buenos buenos días a días, todos. profe. Venga, yo sí tengo una pregunta. Vos con esta revisión y esta presentación que haces y lo que has venido trabajando con Oscar, ¿cuándo ustedes consideran que es el momento como adecuado como para uno empezar a hacer esta de resucitación? ¿En qué punto como decir, bueno, ya empecemos a mirar si es que nos estamos pasando y empecemos a hacer una de resucitación activa? Profe, ¿usted quiere hablar o hablo yo primero? Antonio, dale, habla tú primero y yo complemento, no hay problema. Listo. Profe, yo creo que el punto exacto para pensar que el paciente está
debe pararse la animación hídrica, debería ser Vexus por encima de cero, profe. O sea, cualquier valor por encima de Vexus cero, o sea, cuando ya está en Vexus 1, ese es el punto exacto en el que usted dice, venga, este paciente ya no necesita líquidos, lo que necesita es otra terapia que le ayude, ¿cierto? Probablemente vasopresores, probablemente, pues no sé, depende cada uno de los pacientes. Pero yo lo que sé es que probablemente el paciente que está por encima de un Vexus cero debe parársele la reanimación y reanimación hídrica, pues, y debe pensarse en otra cosa como causa de la hipoperfusión o del mal, pues de la mala circulación de ese paciente. No sé qué tiene que decir el profe Oscar. Alex, profe, bueno, no sé, la respuesta todavía no está clara en qué No, momento, pero lo que yo le puedo decir es que creo que antes de llegar a ver al paciente con sobrecarga, lo que tenemos que ser juiciosos en evaluar qué paciente es respondedor y cuál no. Esa es la respuesta que debemos dar primeramente, ¿no? Porque esperar a que esté sobrecargado, yo darme cuenta que ya está sobrecargado, no es la idea. Y ya hemos visto todo lo que tenemos hasta ahora de evidencia acerca de la sobrecarga y que produce un efecto deleterio sobre muchos órganos y sobre la perfusión, como decía Antonio. Entonces yo creo que antes de pensar en qué momento empezar a reanimar, es no sobrecargar al paciente. Y lo que yo hago en la práctica clínica, y bueno, allá está Andrés, y no sé si estará Felipe también y Diego, es que si Antonio ya ha visto cómo hacemos la reanimación, nosotros vamos reanimando, miramos, no es respondedor, seguimos viendo, ya tengo una cava de 2.1, a todo el que tiene la cava de 2.1 y se ha sometido a reanimación, le hacemos Vexus. Sí, porque es el paciente que tiene riesgo de tener sobrecarga. Entonces yo creo que es algo dinámico, profe. Y si encontramos que el paciente tiene un Vexus que le da una sobrecarga moderada severa, empezamos de reanimación de una vez. Entonces yo creo que es algo muy dinámico. Yo creo que es, uno, evaluar con la medida que usted tenga a la mano y en sus posibilidades de tecnologías y de alcance de dispositivos de su institución, evaluar quién es respondedor y quién no. Y cuando ya no es respondedor, vigilar siempre si aparecen o no aparecen datos de sobrecarga de volumen. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Oscar. Buena respuesta. hágale, profe Andrés. Antonio, no sé, yo tengo en la parte... dale, Andrés. Profe, dale. Buenos días. No, básicamente como hacer un comentario pues como muy parecido al de Oscar y Antonio lo ha visto en las rondas, como hacemos ya en la actualidad pues el proceso de reanimación y de seguimiento con estos pacientes. Digamos que ya en la actualidad no se hace, digamos, la reanimación de manera como tan a ciegas como se hacía antes de poner grandes volúmenes de líquidos y dejar infusiones de manera pues continua a los pacientes, sino que se va haciendo como de manera cada vez más medida y evaluando la respuesta al volumen, como lo decía Oscar, ¿cierto? Muchas veces uno ya en vez de ordenar el bolo de cristaloides de manera automática, lo que hace es evaluar si el paciente me va a responder o no a ese bolo de cristaloides que yo le pienso administrar. Y cuando no se están logrando esas metas que se consideran pues como metas de reanimación, como lograr un buen gasto urinario y todo eso, también lo mismo, o sea, muchas veces cuando nos dicen, este paciente está quedado en diuresis, entonces anteriormente la respuesta automática era ponerle un bolo de líquidos y miramos, ¿cierto? Ahora la valoración con la ecografía nos permite determinar si ese paciente lo que necesita en realidad es más volumen o si por el contrario lo que necesita es reforzar la diuresis, por ejemplo, ¿cierto? Entonces iba como muy en consonancia con lo que decía Oscar y Antonio pues en la ronda lo ha ido experimentando también. Antonio, yo tenía una pregunta, no sé, y si de pronto a alguien le queda la duda en el público, en la parte técnica,
como qué hacer con los pacientes que tienen fibrilación auricular. Profe, mire, yo creo que esto es, o sea, no sé, lo que estos pacientes realmente eh, no sabemos dónde estamos en la parte del Vexus como valoración, porque estos pacientes pues, obviamente tienen más sobrecarga venosa porque tienen un corazón que funciona menos bien, ¿cierto? Yo estuve buscando exactamente esa pregunta, pero es que Vexus es muy nuevo, entonces yo creo que no soy capaz de responderla a la luz de la evidencia. ¿Qué le diría No, yo? Que se podría evaluar exactamente igual porque está en un sistema venoso, pero no sé, de verdad no sé. no sé si el profe Andrés lo ha hecho, pero en FA, y me ha pasado, hace como 2 días me pasó con ritmos irregulares, el problema es evaluar lo que tú mostrabas de la onda sistólica y diastólica en la vena hepática. No es fácil, porque cuando Ujú, hay irregularidad no deberíamos evaluar el flujo de la hepática. ujú, Yo hago la pregunta porque es uno de los problemas que se nos genera cuando tenemos pacientes y es la arritmia más frecuente que tenemos en el paciente en estado crítico y en sepsis. Pues lo Yo que estuve, recomiendan los expertos, realmente cuando uno escucha las charlas de toda esta gente, Gargay y Rola y demás, ellos recomiendan es que no utilices los flujos de la hepática, sino que te vayas a ver cómo está la porta. y la Aunque renal. Ujú. exacto, aunque va a ser más irregular, o sea, es más difícil evaluar el índice de pulsatilidad, lo que ellos recomiendan es hacer varias medidas del índice de pulsatilidad y sacar un promedio, ¿no? Ujú. Y si los 3 promedios quedaron por encima del 50 de índice de pulsatilidad, ya tú deberías considerar que el paciente está en sobrecarga. No sé qué Y piensa el profe Andrés. la profesora, la doctora No, Paula de en el acuerdo, Congreso doctor, de de acuerdo. Sepsis, la doctora Paula en el Congreso de Sepsis decía que cualquier cosa que en el riñón me mostrara o pues en el flujo renal me mostrara algo diferente a flujo lineal, ya se debería considerar en esos pacientes como alteración. Y ella lo decía claramente. Sí, y lo otro, que siempre es como difícil evaluar el flujo renal con los pacientes con enfermedad renal Sí. crónica. Yo la Ujú. recomendación que le doy a la gente es que si ya tiene un flujo alterado, Portal. portal y hepático, ya tienes ahí un puntaje. Entonces, no Ujú. ponerse uno a perder el tiempo en buscar el flujo sobre la renal, porque en pacientes con enfermedad renal crónica, uy, eso sí es un dolor de cabeza para buscarlo, ¿no? Exactamente, de acuerdo. E incluso el flujo renal, tampoco hay como un consenso muy claro de cuál es el sitio exacto donde se debe tomar, ¿cierto? Sí, profe, así Eh, es. eso depende pues como de la experiencia de cada grupo, porque hay grupos que incluso se van muy hacia el hilio renal y otros sí prefieren hacerlo más en la periferia. Bien arriba. Ujú. Pero digamos que si hay una cosa muy clara y todos varios de los grupos que hacen eso lo aceptan, y es que evaluar el flujo renal es el elemento más difícil pues del Vexus. Es pues como lo más complejo del protocolo en sí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, no sé quién más quiere preguntar, quiere opinar. Antonio, felicitaciones, muy buena revisión, excelente, Muchas excelente gracias. tema. Gracias, Antonio. Estuvo buena. Muchas Venga, gracias. mándeme el radar, yo lo reviso al WhatsApp. Listo, listo, ya lo mando. Antonio, muy bien, también me uno, me parece muy interesante. Y solo un comentario pequeño, yo creo que cuando las imágenes tienen una limitación, yo creo que no podemos quedarnos ahí. Hay otros métodos de evaluar estado de volumen, ¿cierto? Entonces yo creo que una aproximación, digamos, más holística es como los trastornos del ritmo. O sea, no es lo único, las imágenes, parámetros dinámicos son otras de las alternativas y lo que nos pueden dar
la respuesta con los catéteres avanzados como el catéter de arteria pulmonar. Entonces yo también dejo la alternativa que a veces se busca pues al extremo sacar, digamos, provecho de una sola alternativa, pero no es la única aproximación que tenemos para ver cómo está un paciente en exceso de flujillo de cabeza. De acuerdo. Profe Oscar. No, Antonio, no. Felicitaciones, muy completa la revisión. No, y de acuerdo a lo que dice el profe Héctor, hay que combinar. Yo siempre he dicho que estamos acostumbrados como a competir entre los dispositivos, entre el monitoreo, entre los medicamentos, y a veces nos olvidamos que las combinaciones son mucho mejores que utilizar un solo método. Yo creo que en monitoreo, tanto para reanimación o de reanimación, entre más dispositivos tengamos a la mano, yo creo que la interpretación va a ser mucho mejor y van a haber menos errores. Y lo otro es que, a lo que decía el profe también, cuando las imágenes son difíciles, de esto no se habla mucho, pero el grupo argentino, digamos que está teniendo ya una curva grande, y es que hacen eco transesofágico. Yo creo que se lo comentaba Antonio alguna vez, hacen eco transesofágico y con las Vexus. mediciones hacen Vexus transgástrico, o sea, con la ventana transgástrica alcanzan a hacer Vexus. Entonces ya en los pacientes que tienen limitación para uno poder tener una buena ventana abdominal o subsifoidea o lateral, uno podría ya hasta considerar que también se puede hacer por ultrasonografía transesofágica. Así es. Bueno, esto es una invitación a que nos sigamos enamorando de la ecografía, que sigamos usando la ecografía en nuestros pacientes críticos y que sobre todo evitemos la sobrecarga hídrica como por el riesgo que genera para cada uno de los órganos. Y aunque no hemos demostrado todavía mortalidad, como los estudios no han podido demostrarlo, todos sabemos que los pacientes que se sobrecargan tienen peores eventos intrahospitalarios y en la unidad de cuidados intensivos. Eh, es una invitación a que sigamos muy juiciosos con el cuidado de nuestros pacientes y evitemos y recordemos que estamos en la época de la tolerancia al volumen más que en la época de la respuesta a volumen, como final y reflexión final. Muchas gracias.